Desinfección. La desinfección se puede definir como aquel método por el cual se puede sanear una superficie con la finalidad de que no quede ningún tipo de contaminación sobre ella. Al momento de realizar el cultivo in vitro, tenemos que seguir los siguientes pasos para desinfectar muy bien nuestra área. Desinfectar las manos con alcohol al 70%. Limpiar el área de trabajo con alcohol y papel filtro. Encender la campana y, por último, mantener nuestra zona inocua con mecheros. La expresión cultivo in vitro de plantas significa cultivar plantas dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta forma de cultivar las plantas tiene dos características fundamentales: la asepsia y el control de los factores que afectan su crecimiento. Cuando se realiza un cultivo de tejido vegetal bajo las condiciones necesarias, puede considerarse regenerar una planta completa a partir de un meristemo o de cualquier otro tipo de tejido. Si conseguimos una célula capaz de regenerar toda la planta, entonces podemos decir que hemos logrado un cultivo totipotente, porque tiene la potencialidad de dar cualquier órgano o tejido vegetal que queramos. La diferenciación de células se entiende como el proceso mediante el cual una célula cambia sus características de modo permanente, aunque no forzosamente irreversible, de una forma que sus descendientes mantendrán esas características o las cambiarán de nuevo si ocurre una nueva diferenciación en otro sentido. Este proceso es la manifestación externa, morfológica o bioquímica de algo imperceptible ocurrido antes y se lo denomina determinación. La determinación es el conjunto de cambios en el estado interno de una célula debido a alteraciones en la expresión de los genes que provocan un compromiso en el destino celular, es decir, una decisión de diferenciarse. Estos cambios no pueden ser apreciables morfológicamente. Una parte importante del cultivo in vitro son los medios de cultivo, ya que en ellos se encuentran sustancias necesarias para el crecimiento y el desarrollo de los tejidos vegetales. Este lo podemos definir como una técnica de laboratorio que consta de un gel o de una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables de pH y temperatura el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas. Estos se pueden utilizar de forma líquida o con un agente gelificante como el agar. Ventajas del cultivo de meristemos. Los meristemos son genéticamente estables y resultan el tejido idóneo para la iniciación de programas de propagación in vitro. El cultivo de meristemos permite eliminar la contaminación de algunos virus por escape, puesto que los tejidos meristemáticos se mantienen sanos aun cuando el resto de las células están infestadas. Este método resulta efectivo para el control de bacterias y hongos contaminantes y patógenos. Micropropagación. La micropropagación de plantas in vitro es una técnica que consiste en propagar plantas de forma asexual. Con este método replicamos plantas a partir de un explante, a partir de hojas, tallos, raíces, semillas o cualquier otro órgano para cultivarlo en un laboratorio. De esta forma podemos crear un ambiente artificial y controlarlo. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, nutrientes esenciales, entre otros, que nos permiten asegurar un crecimiento exitoso. El resultado de este proceso son plantas idénticas a la planta madre de la que se tomó el explante. Sus frutos y demás son características. Tendrán el mismo sabor, tamaño, color, resistencia a enfermedades, al medio ambiente, entre otros. Esta técnica se utiliza para multiplicar plantas mejoradas genéticamente, especímenes únicos que cuentan con características ideales o para acelerar el mejoramiento u obtener abundante material para investigaciones. Existen dos tipos de micropropagación vegetal. Una es la embriogénesis somática, que es un proceso que consiste en desarrollar un embrión sin la unión y fertilización de gametos. Existe la embriogénesis somática directa e indirecta. Este proceso ocurre con frecuencia en la naturaleza. Y la organogénesis.
A diferencia de la embriogénesis, es un proceso que consiste en obtener tallos, raíces o flores por medio de una yema. Estos brotes, a su vez, crean más brotes. La organogénesis puede ser directa, desde el explante, o indirecta, desde los callos. Para ambos casos necesitamos utilizar medios de cultivo. En la obtención de los explantes, el más usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas vegetativas de las plantas. Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, se deben obtener explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Para obtener estos explantes es recomendable mantener a las plantas madre, es decir, la planta donadora de yemas, durante un periodo de tiempo que puede oscilar entre unas semanas o varios meses en un invernadero bajo condiciones controladas. En ese ambiente se cultiva la planta en condiciones sanitarias óptimas y un control de la nutrición y riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre de enfermedades. Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales se obtendrán los explantes. Los explantes pueden ser yemas, trozos de hojas, porciones de raíces, semillas, entre otros. Antes de extraer los explantes, se hará una desinfección de los fragmentos de planta madre para eliminar los contaminantes externos. Los contaminantes más comunes son los hongos y las bacterias que habitan en forma natural en el ambiente. Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia. A efectos de obtener las condiciones de asepsia, se trabajará en cabinas de flujo laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. Estos explantes se introducirán en un tubo de cultivo conteniendo medio de iniciación para poder controlar la sanidad y la viabilidad. Luego de realizar la desinfección del material con hipoclorito de sodio, pura o diluida durante un periodo de 5 a 15 minutos, seguido por 3 a 4 enjuagues en agua esterilizada. Las hormonas vegetales, también denominadas fitohormonas, son moléculas producidas por las células de la propia planta que afectan al funcionamiento, crecimiento y diferenciación del cuerpo de la planta o de alguna de sus partes. En muchas ocasiones afectan a los órganos de la planta alejados de las células que produjeron dicha hormona. Esto implica que las hormonas se pueden desplazar por los tejidos vasculares desde su lugar de producción hasta tejidos y órganos distantes, aunque esto no es siempre necesario para que ejerzan su función, puesto que a veces actúan sobre las células circundantes, incluso sobre la misma célula que las produce. Las hormonas se producen y ejercen su acción normalmente a bajas concentraciones, al contrario que los animales. Cada hormona en las plantas se puede sintetizar en diversas partes de la planta. Hay 5 hormonas vegetales que tienen una gran influencia sobre el desarrollo de la planta: auxinas, giberelinas, citocinas, etileno y ácido abscísico. Más recientemente se han añadido a la lista de hormonas vegetales otras sustancias: esteroides, jasmonatos, ácido salicílico y algunos péptidos. El efecto de una hormona en la planta no se entiende sin la participación de las demás, es decir, el estado fisiológico de una planta es el resultado de la cooperación o acción antagónica de una hormona sobre otras. Así, el estado de la planta en un momento determinado depende del resultado neto de la acción de las diferentes hormonas actuando al mismo tiempo. 1. Auxina. Se descubrió al final de los años 20 del siglo pasado y fue la primera hormona vegetal que se estudió. Molecularmente se conoce como el ácido indol acético. Se sintetiza sobre todo en los primordios de las hojas y hojas jóvenes, así como en las semillas en desarrollo. Desde las partes jóvenes de la planta se crea un gradiente de auxina tallo-raíz. En la raíz, la auxina es transportada por las células superficiales, epidermis y capas corticales externas, hacia la zona de elongación. La auxina se transporta de célula a célula, sobre todo entre las células del cambium y procambium,
aunque en su viaje las raíces probablemente utiliza el floema. Su efecto es variado en la planta, favorece el crecimiento celular, la división celular, diferenciación del tejido vascular, el crecimiento del tallo, el inicio de raíces laterales, media la respuesta geotrópica, afecta el envejecimiento y la caída de las hojas, retrasa la maduración de los frutos, promueve la floración en algunas especies. La planta morirá si no es capaz de producir auxina. La auxina es necesaria para que se forme el cámbium interfascicular, pero también para mantener la identidad del cámbium, es decir, que se mantengan como células diferenciadas. La mayor concentración de auxina se produce en el cámbium y decrece hacia el floema y el xilema. En la célula, la auxina produce un ablandamiento de la pared celular gracias a que crea un medio ácido y así la célula puede crecer en tamaño. Este efecto es a corto plazo, mientras que a largo plazo produce cambios en la expresión génica. Por su papel en el crecimiento, esta hormona se produce en aquellas regiones en las que hay proliferación y crecimiento celular, particularmente en los ápices caulinares. Desde esa zona es transportada hacia abajo a otras partes de la planta y solo se transporta en esa dirección. Es la única hormona que tiene este comportamiento. De esta manera se crea una gradiente de auxina en el cuerpo de la planta, alta concentración en el ápice principal y baja concentración en la raíz. Esto permite establecer el patrón general del cuerpo de la planta y mantiene el apéndice principal de la planta como el que más rápidamente crece. Un efecto de la auxina que ayuda a mantener la morfología del cuerpo de la planta es lo que denomina dominancia apical. La auxina liberada desde el apéndice principal inhibe el crecimiento de las ramas laterales, con lo cual la planta siempre crece a la altura lateralmente. De hecho, cuando se corta el apéndice caulinar de la planta, crecen rápidamente las ramas laterales. Otra acción de la auxina es la combinación con el etileno, promover flores féminas en las plantas dioicas. 2. Gibberelinas. Hay más de 125 tipos diferentes de gibberelinas. Se producen en tejidos jóvenes y semillas en su desarrollo. Su síntesis comienza en los cloroplastos, pero también participa la membrana plasmática. Se forman por el sistema vascular, aunque algunas parecen tener una distribución muy restringida. Producen efectos similares a la auxina. Entre ellos está la de aumentar la longitud entre nodos de los tallos. La ausencia de gibberelinas produce plantas enanas. También estimulan la floración, regulan la producción de las proteínas en las semillas de cereales y aceleran la germinación. 3. Citocininas. Bajo este nombre se agrupan moléculas derivadas de las adeninas que de modo general afectan al desarrollo de la planta. Por ejemplo, la cinetina, ceatina, etc. La primera citocinina se aisló en 1955. Se producen en los meristemas apicales de la raíz y se extienden por todos el cuerpo de la planta. También se sintetizan en semillas en desarrollo. Curiosamente, también las sintetizan las algas, hongos y bacterias. Se transportan por el xilema desde las raíces al resto de la planta. Las citocininas tienen su máximo pico en el floema en desarrollo. Tienen muchas funciones relacionadas con la proliferación celular y el retardo del envejecimiento y abscisión. Por ejemplo, cooperan en la dominancia apical, participan en el mantenimiento de la actividad de los meristemas apicales, en el desarrollo del fruto y retardan el envejecimiento de las flores. En la proliferación celular, favorecen el paso de la fase G2 del ciclo celular a la fase M. Probablemente son las principales responsables del tamaño final de las hojas y de aumentar la densidad de los cloroplastos. También participan en la respuesta de las plantas a estrés abiótico, aumentando o disminuyendo su concentración y favoreciendo la resistencia de la planta. Por ejemplo, durante la falta de agua y salinidad y temperaturas extremas, sus acciones, como ocurre en general para todas las hormonas, están reguladas por la participación de otras hormonas. Por ejemplo, si en una zona de la planta hay más auxina que citocininas, se producirá una raíz. Si es menor, se producirá un tallo. También, junto con la auxina, participa en la reparación de daños mecánicos en cualquier parte de la planta. 4. Etileno fue la primera molécula a la cual se le asignó un papel de desarrollo en las plantas. Aunque por aquel entonces no se conocía la existencia de hormonas en las plantas, el etileno es un gas producto del metabolismo de la planta y se sintetiza en cualquier parte de la planta bajo estrés celular y sobre todo en frutos de proceso de maduración. Al ser un gas se mueve por los tejidos por difusión. Está relacionado con la maduración de los frutos, en concreto
Participa principalmente en un periodo de maduración denominado climaterio, pero también estimula la abscisión de las hojas y las flores, favorece la floración, inducción de las flores femeninas en algunas plantas dioicas, salida de la dormancia en algunas semillas, producción de mecanismos de defensa de la planta frente a daños o enfermedades. 5. Ácido abscísico. Esta hormona se sintetiza en las raíces y en las hojas maduras, sobre todo. Morfogénesis. Es el proceso biológico que lleva a que un organismo se desarrolle su forma. Es una de las 3 ramas de estudios centrales de la biología del desarrollo junto al crecimiento celular y diferenciación celular. Organogénesis directa. Cuando los órganos se originan directamente el explanto en ausencia de proliferación de callo. La organogénesis pueden obtenerse a partir de hojas, tallos, raíces o flores. Estos órganos son inducidos a partir de una célula o de un grupo de células que, según las condiciones del cultivo, tienen la propiedad de mantenerse en activa división. Organogénesis indirecta. Formación de órganos in vitro a partir de un explante con formación previa del callo. Un callo es una masa de células desdiferenciadas obtenidas a partir de un explante cultivado in vitro. Factores que afectan a los procesos morfogénicos. Los 4 factores principales que condicionan la obtención y el crecimiento de nuevos órganos en condiciones in vitro son: 1. El genotipo. 2. Las condiciones químicas seleccionadas para realizar el cultivo. 3. Las condiciones físicas seleccionadas para realizar el cultivo. 4. El explante. Micropropagación es el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos utilizados para multiplicar plantas asexualmente de forma rápida, eficiente y en grandes cantidades. ¿Cómo se hace el cultivo in vitro? El cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta, por ejemplo, el ápice, una hoja o segmento de ella, segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera, etc., y colocarla en un medio nutritivo estéril, usualmente gelificado y semisólido, donde se regenerará una o muchas plantas. El cultivo de meristemos permite eliminar la contaminación de algunos virus por escape, puesto que los tejidos meristemáticos se mantienen sanos aun cuando el resto de las células están infestadas. Este método resulta efectivo para el control de bacterias y hongos contaminantes y patógenos. El cultivo de embriones se refiere al cultivo de los gametos y los embriones humanos durante los tratamientos de fecundación in vitro. El procedimiento se inicia cuando los óvulos y los espermatozoides se combinan en una placa de cultivo y concluye con la transferencia de los embriones resultantes al útero. ¿Qué es un protoplasto? Un protoplasto vegetal puede definirse como la parte de la célula vegetal que está delimitada e incluida dentro de la pared celular y que puede ser plasmolizada y aislada por eliminación mecánica o enzimática de la pared celular. La técnica de cultivo de meristemos consiste en la disección e incubación del meristemo apical de una planta en condiciones de asepsia. Se considera como meristemo en sentido estricto al domo meristemático del ápice o bien el domo meristemático con 1 o 2 primordios foliales. El cultivo de anteras de yuca es una estrategia de mejoramiento genético para la producción de plantas haploides, permitiendo la selección de clones mejorados y la detección de genes favorables mediante las técnicas moleculares.